paciente no pierde la conciencia, es más, tampoco hay trastorno encefálico, ¿no? No hay compromiso del sistema o del estado de alerta del paciente, de la conciencia del paciente, es básicamente del aparato motor, ¿no? Esta Clostridium tetani produce dos tipos de toxinas, la tetanoespasmina y tetanolicina. Ambas son las que están asociadas a estas infecciones, perdón, a la manifestación clínica. Lo que produce el tétanos, estas toxinas tienen una unión irreversible contra algunos receptores de algunos neurotransmisores, especialmente el ácido gamma-aminobutírico, ¿no? El GABA, que es un neurotransmisor relajante. Como se ocluyen, se tapan los receptores de estos neurotransmisores, estos neurotransmisores no llegan a su receptor, por lo tanto no tienen un efecto relajante. Y por lo contrario, existe una hiperestimulación, que es lo que manifiesta clínicamente en los pacientes con tétanos, ¿no? Usualmente hay una contaminación de la herida y suele ser una herida contaminada por tierra, por madera, por superficies con basura, ¿no? Y recuerdo mucho en el año 2016, 2017, tuvimos un paciente ex policía, que estuvo internado en el hospital Revalleati y había tenido una herida de bala 6 meses antes de su hospitalización. Una bala que había entrado y salido por su brazo. Hicieron una pequeña limpieza, no le dieron vacuna para el tétanos y el paciente se fue de alta. 6 meses después llegó al hospital refiriendo que 2 semanas antes sintió electricidad en el brazo, especialmente en el antebrazo, en el brazo, y que poco a poco llegó hasta la cara, ¿no? Expresando señales, o clínicamente se le veía al paciente sonreír, ¿no? Y esta sonrisa no era más que todo una contracción de los músculos maceteros, esta risa sardónica que se le dice en pacientes con tétanos, y que tenía el factor de riesgo ciertamente más importante, que había tenido esa herida de bala, ¿no? Así que no solamente uno debe sospechar que una herida se infecte por tétanos porque uno tenga una herida, un corte por metales, sino también por madera, tierra, etcétera, ¿no? Una contaminación de la herida, se genera una germinación en la producción de toxina, y esa toxina se une a un receptor de la membrana presináptica de estos neurotransmisores, del GABA, como les comenté, ¿no? Esta unión es irreversible, ¿no? Ese es el problema, porque dura tanto el tétanos, ¿no? Para que el paciente mejore, lo que tiene que hacerse es que se produzcan nuevos receptores, y el tipo de vida media de los receptores es prolongado. Por lo tanto, las antitoxinas tendrían un efecto para unirse sobre las toxinas no adheridas todavía a los receptores presinápticos y evitar la duración prolongada de la clínica de estos pacientes. Esta toxina tiene un transporte retrógrado axonal y se difunde al sistema nervioso central, especialmente en las zonas motoras, ¿no? Inhibe la liberación de neurotransmisores, básicamente la glicina y el GABA, ¿no? Y se libera una descarga motoneurona, generando una hiperexcitación. Clínicamente se manifiesta por espasmos e hiperexcitabilidad autonómica, ¿no? Entonces son los tipos de Clostridium tetani, cómo se encuentran al microscopio, con estas morfología como bastones, ¿no? O comas, se les dice, ¿no? El periodo de latencia suele ser de 3 a 14 días. El paciente experimenta trismus o risa sardónica, que es la hiperexcitabilidad de los músculos masticatorios. Puede haber disfagia, espasmos cervicales, de hombros, de espalda. Opistótonos, que es esta hiperexcitabilidad a nivel de la musculatura vertebral, con esta hiperextensión de la columna, ¿no? Dificultad respiratoria, difusión autonómica también. Puede haber episodios de hiper o hipotensión arterial, taquicardia, fiebre y diaforesis por el compromiso secundario del sistema autonómico del tipo parasimpático, ¿no? También hay cuadros de tétanos neonatales, especialmente en recién nacidos, que han hecho un deficiente limpieza del cordón umbilical, ¿no? Hacen una limpieza del cordón con
sustancias contaminadas y por el cordón umbilical sube el tétanos y genera las infecciones en este tipo de pacientes, ¿no? Hay tétanos localizados, ciertamente, espasmos de musculaturas próximas a lugares de inoculación. El tétanos localizado puede formar parte de una forma inicial de un tétano generalizado. Por eso uno debe advertir si existen este tipo de movimientos musculares en regiones especialmente de una zona del cuerpo, de una sola zona del cuerpo. Uno puede sospechar si es que se tiene un factor de riesgo previo de que pueda tener o sea el inicio de un tétanos, ¿no? El tétano cefálico, localizado de peor pronóstico, usualmente asociado a artrismos, afectación del par facial, que también suele verse en algunos tipos de pacientes, ¿no? Este gráfico típico de opistótonos, ¿no? Esta risa sardónica en este niño con tétanos neonatal, ¿no? En donde pueden ver esa expresión facial como si estuviera sonriendo y es más que todo una hiperestimulación de la región de los maceteros, ¿no? La clínica es básicamente, el diagnóstico es básicamente por clínica, ¿no? Factores de riesgo y la expresión de los síntomas y signos de estos pacientes. Aunque la detección de anticuerpos también puede, digamos, ayudarnos, pero el diagnóstico es más que todo clínico, ¿no? Ah, el diagnóstico diferencial debe darse con otro tipo de enfermedades o patologías, por ejemplo, la tetania por hipocalcemia, por hiperventilación, infecciones de otorrinolaringológicas, distonía farmacológicas, por ejemplo, síndrome neuroleptíco maligno, que también puede presentar algunos de los cuadros clínicos de este tipo de pacientes, ¿no? El pronóstico tiene una mortalidad del 6 al 60%, dependiendo si tiene o no adecuado manejo intrahospitalario, ¿no? Estos pacientes suelen ser hospitalizados en UCI y pueden requerir, eh, usualmente en los cuidados intensivos son pacientes que son o están en habitaciones completamente oscuras, sin ruidos, ¿no? Porque la luz o el ruido puede hiperexcitar a estos pacientes y generar que tengan mayor contractibilidad en estos tipos de pacientes y, digamos, empeorar los síntomas clínicos de estos pacientes, ¿no? En general, la medida general es como les expliqué, requiere manejo en UCI, vigilancia, soporte respiratorio, requieren habitaciones oscuras, como le digo, sin ruidos. El manejo antibiótico de estas infecciones puede resultar, la pregunta que puede saltar evidentemente a la vista es, doctor, si es una infección o es una enfermedad producida por toxinas, ¿por ¿por qué dar antibióticos, no? Lo que pasa es que al ser heridas contaminadas con el tétanos produce las toxinas. Si todavía tenemos la herida, o sea, una herida que no ha sido adecuadamente limpiada en sala de operaciones, o siga estando contaminada, vamos a seguir teniendo tétanos, Clostridium. El antibiótico está dirigido a destruir los Clostridium, no las toxinas. Y la antitoxina sí está dirigida a adherirse a la toxina y que haya menos toxina disponible que pueda ser, digamos, que tenga esta unión irreversible con el receptor presináptico del GABA, ¿no? Esa es la explicación de por qué se da antibióticos en tétanos, ¿no? Se da inmunización pasiva a través de inmunoglobulina antitetánica, que viene a ser las antitoxinas, y la inmunización activa a través del toxoide, que son porciones pequeñas inmunogénicas de la toxina A del tétanos para generar anticuerpos en la persona, ¿no? También se usan antiespasmódicos, especialmente benzodiazepinas, que ayudan a la relajación de este tipo de pacientes, ¿no? Se realiza sedación, intubación y también algunos tipos de, digamos, agentes bloqueantes alfa o beta para los síntomas o signos parasimpáticos, ¿no? La vacuna para el tétano requiere 3 dosis, ¿no?
mensuales al momento 0, 1, 2, ¿no? Son 3 dosis por 3 dosis mensuales. Usualmente en menos de 7 años existe la vacuna de difteria, tétanos y pertusis o tosferina. Más de 7 años difteria y tétanos, ¿no? Revacunación cada 10 años, ¿no? Recordar que dentro del manejo de infección por tétanos debe requerir una limpieza prolija de la herida contaminada y generar la inmunización pasiva y el toxoide, especialmente en aquellos pacientes que tienen o que no sepan que están vacunados o que estén incompletas las vacunas, menos de 3 dosis, o que su última dosis haya sido más de 10 años, o que sean pacientes con inmunodeficiencias, ¿no? Luego, el botulismo es otra infección del tipo neurológica producida por el Clostridium botulinum, ¿no? Que es, digamos, es algo parecido pero diferente en relación al tétanos, que es una enfermedad base que todo paralizante, ¿no? Por eso es que mucho se asocia o se diagnostica diferencial con miastenia o la enfermedad de Eaton-Lambert, que también clínicamente puede ser parecido al botulismo, ¿no? Es más que todo una enfermedad paralizante, como le digo, ¿no? Que comienza en paredes craneales y afecta básicamente la sinapsis neuromuscular, que donde la neurotoxina de Clostridium botulinum se une a esta sinapsis y genera, no haya contractura, sino parálisis más que todo, ¿no? Este Clostridium botulinum tiene varias toxinas, siendo las toxinas A, B, E y F las que generan patogénicamente más síntomas, ¿no? Típicamente encontramos ingesta de alimentos contaminados con toxinas, ¿no? Alimentos que tienen esporas, aunque han sido preparados en ambientes con bajo potencial de oxidorreducción. Usualmente la fuente frecuente son alimentos envasados, ¿no? Alimentos enlatados, atún, frijoles, cualquier tipo de alimento que sea enlatado y que haya expirado la fecha de consumo y que se han comido a pesar de eso, que hayan ingerido a pesar de eso, son una fuente típica de infecciones o de enfermedad por botulismo, ¿no? Se absorbe intestinalmente la toxina, se difunde hematógenamente y se fija básicamente las sinapsis colinérgicas, ¿no? En la unión neuromuscular. Inhibe la liberación de la acetilcolina. Digamos que ese es el factor que expresa por qué clínicamente los pacientes hacen parálisis, ¿no? Porque no generan, no se libera la acetilcolina, ¿no? Hay parálisis y difusión autonómica parasimpática, ¿no? Es una parálisis descendente simétrica, sin manifestaciones sensitivas. Puede iniciar como una neuropatía craneal bilateral. Los síntomas: disfagia, diplopía, sequedad de boca, disartria, disnea, astenia, tosis, oftalmoparesias, parálisis faciales. Típicamente existen parálisis de paredes craneales usualmente, ¿ok? Algunas otras alteraciones digestivas como estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Las fuentes suelen ser alimentario, como les expliqué, conservas caseras, manufacturación de alimentos que ya están fermentados, ¿no? Suele ser epidémico, quiere decir que no solamente una persona de forma aislada tiene o expresa el botulismo, sino suele ser un grupo de pacientes. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi especialidad, ya hace casi 20 años, ya pasó bastante, parte de la especialidad teníamos una rotación en epidemiología y fuimos a un brote de botulismo en Casma. 15 personas habían ingerido atún sin marca y habían caído con diarreas, algunos con diarreas y otros con botulismo, ¿no? 5, 6 pacientes con botulismo, ¿no? Usualmente esta infección, esta enfermedad de botulismo aparece en brotes, ¿no? No es un único paciente, sino son varios pacientes que comparten el factor de riesgo, que han ingerido el alimento en un compromiso, un evento, digamos, social, ¿no? También existe botulismo del lactante y suele ser por colonización intestinal, especialmente en la miel, ¿no? A veces en algunas zonas de la sierra pueden dar leche con miel, ¿no? Y la miel, si no está adecuadamente guardada, puede haber fermentado y generar una fuente de ingreso del Clostridium en el pequeño, en este caso, ¿no?
La clínica, el diagnóstico se hace de forma clínica por las manifestaciones clínicas de los pacientes, aunque también se puede determinar la presencia de la toxina en los alimentos, en las heces, en el suero, ¿no? La electromiografía puede mostrar ausencia de polineuropatía, mielopatía, ¿no? Es algo típico, digamos. Diagnóstico diferencial, miastenia grave, síndrome Eaton-Lambert, síndrome Guillain-Barré, especialmente la variante Miller-Fisher, poliomielitis, que no es frecuente en estos momentos, intoxicación por magnesio, ¿no? En general, el pronóstico suele ser bueno, no requiere un aislamiento en particular, especial. Los pacientes suelen ir bastante bien, con complicaciones menos del 10%, ¿no? En general, los antibióticos no están indicados para el botulismo. Uno debe esperar que elimine o que la toxina se biodegrade dentro del cuerpo, ¿no? En el caso de penicilina, está indicado para casos de heridas en donde se sospeche que estén contaminadas por el Clostridium botulinum, ¿no? La inmunización suele ser pasiva con administración intramuscular de anticuerpos heterólogos producidos en caballos contra las ciertas subunidades de la toxina, especialmente las toxinas A, B y E, ¿no? Se deben hacer sueros de hipersensibilidad previamente antes de administrar el suero heterólogo, ¿no? Porque es producido en una especie diferente del ser humano, ¿no? Y puede generar reacciones alérgicas, ¿no? La difusión autonómica no suele requerir tratamiento, la recuperación es lenta y la prevención es más que todo comer alimentos que tengan un adecuado estado de higiene, más que todo, ¿no? Eso sería todo, chicos, en relación a las infecciones por anaerobios. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Es necesario que la vean. ¿Qué es esta? Este es el resumen de todas las infecciones por Clostridium. ¿Ya? Sí, sí le ven, ¿no? ¿Cierto? Sí se ve, doctor. Genial. Acá está. Clostridium botulinum se encuentra en el medio ambiente. La fuente de infección suele ser alimentos contaminados y genera toxinas de la A a la G, ¿no? Básicamente en este caso hay parálisis, ¿no? Falla respiratoria, funciones neuronal motora y que requiere ventilación y antitoxina, ¿no? Ventilación mecánica me refiero a la administración antitoxina, ¿no? El Clostridium tetani, que produce el tétanos, usualmente el factor de riesgo son heridas contaminadas, tejidos desvitalizados, ¿no? En donde genera la tetanoespasmina, que es la porción de la toxina que genera más todos los síntomas, en donde podemos encontrar más que todo espasmos musculares, ¿no? Reflejos musculares extensos, hiperexcitados, falla respiratoria, y el paciente suele requerir antitoxina y ventilación. Las infecciones por Clostridium perfringens son infecciones de medio ambiente y endógenas, en donde también existen infecciones de piel, y básicamente infecciones de piel y partes blandas, que producen toxinas, no tienen algún nombre en particular las toxinas, pero básicamente se manifiestan porque hay una gran destrucción tisular, hay gas, hay crepitación, una progresión rápida y el paciente está clínicamente mal, hay toxemia, ¿no? Esto requiere antibióticos y cirugías amplias de limpieza, ¿no? Y la infección por Clostridium difficile en intestino es una flora que se encuentra, digamos, alterada por los antibióticos, producen enterotoxinas A y B, básicamente, y clínicamente el paciente manifiesta diarrea, shock o perforación intestinal si es que progresa y no se trata adecuadamente. Requiere, lógicamente, en principio, el tratamiento de diarreas por antibióticos es principalmente valorar si es que el paciente requiere usar el antibiótico que ha producido la diarrea por antibióticos, ¿no? Si se puede suspender, debe ser suspendido como medida inicial. Y luego debe tratarse con antibióticos la infección por Clostridium difficile. Y estas infecciones suelen ser tratadas básicamente con vancomicina oral. Y si no mejora, metronidazol o la asociación de vancomicina oral y metronidazol. ¿Ok? Esta es la diapositiva que les comenté que era el resumen de toda la presentación.
Igual, chicos, entiendo que ustedes tienen o van a tener las diapositivas, así que creo yo que lo más importante es que puedan atender la presentación, si tienen una consulta, hacérmela en estos momentos, o si tienen algún tipo de derroche, si gustan, me mandan un correo, yo con gusto les contesto el correo, si tienen alguna duda o pregunta. ¿Ninguna duda, pregunta, muchachos? Si no, para pasar a la siguiente presentación y última. Ya. Sepsis y shock séptico. Miren, la sepsis es la traducción o la definición de la sepsis es una reacción inflamatoria sistémica, ¿no? Exagerada, sobreexagerada, ante un evento infeccioso. Eso es lo que llamamos sepsis, ¿ok? Ahora, y eso ciertamente al ser exagerada genera problemas y que pueden ser mortales, ¿no? Anteriormente a la definición de sepsis, en los años 96, por ejemplo, se hablaba del criterio del SIRS, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS, ¿no? Pero en este curso de los años se dieron, digamos, iniciativas para poder definir y ser más sensible en relación a sus definiciones para incluir más que todo pacientes infectados y no pacientes no infectados, porque es importante definir adecuadamente un paciente con sepsis, porque un paciente con sepsis se puede morir y tiene una mortalidad alta. Y es más alta mientras más tarde lo detectemos y más tarde iniciemos las medidas de antibióticos, hidratación, todas las medidas que el paciente requiera, ¿no? Por eso es importante detectar rápidamente la sepsis. Eh, a ver, inicialmente, como le dije, en los años 90, finales de los 90, se hablaba mucho de los criterios del SIRS, del síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Este SIRS se definía por estos cuatro criterios: tres criterios clínicos y un criterio laboratorial. Si un paciente tenía dos o más criterios, se decía que tenía SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y si un paciente tenía un SIRS y además tenía un foco infeccioso probado o probable, es lo que llamamos que el paciente tenía sepsis. Esa es la definición más rápida, la definición que a mí me enseñaron cuando yo era alumno de cómo se definía un paciente con sepsis. SIRS más un foco infeccioso. Evidentemente existen SIRS sin foco infeccioso. Por ejemplo, la pancreatitis, siendo que la primera causa de pancreatitis son infecciones alcohólicas o pancreatitis biliares por cálculos biliares, no son eventos infecciosos, pero el paciente también hace fiebre, también hace taquicardia, puede hacer síndrome de distrés respiratorio de adulto, puede hacer derrame pleural, genera una frecuencia respiratoria alta, o tener leucocitosis. O sea, puede tener todos los criterios de SIRS, pero la pancreatitis no es un evento infeccioso. Si un paciente hace un infarto de miocardio, también tiene criterio de SIRS, pero los infartos de miocardio no son eventos infecciosos, ¿no? Por eso es que existe, como le digo, la definición de SIRS y la definición de sepsis, ¿ok? Luego, en el 2001, se vio que los criterios de SIRS más foco infeccioso probado o probable incluían muchos pacientes sin necesidad de tener una infección. Por lo tanto, se sobretrataban con antibióticos y no había una definición, digamos, muy concreta o especialmente, digamos, diseñada para saber cuál era el paciente que se beneficiaría de manejos rápidos, de identificación y terapéuticos para el manejo de la sepsis. Por eso es que se incluyó más criterios de sepsis en los consensos de 2001. Y estos criterios estaban basados básicamente en hipoperfusión tisular. Eran criterios de SIRS con algunos biomarcadores como proteína C reactiva o procalcitonina, y además incluían variables que traducían más que todo hipoperfusión tisular. Si un paciente tiene hipoperfusión tisular a nivel del sistema nervioso central, si llega menos sangre al cerebro, el paciente va a tener una alteración del estado mental. Ciertamente va a tener compromiso del estado de conciencia. Puede estar confuso, incoherente o de plano está en coma. ¿Ok? Si es un paciente que se encuentra con hipoperfusión tisular a nivel de la piel, vamos a encontrar que tiene llenado capilar de 2 segundos o más de 2 segundos, hay frialdad distal, hay lactato por encima de 1 micromol por litro,
¿no? Si hay hipoperfusión tisular a nivel del hígado, vamos a encontrar que el paciente tiene hiperbilirubinemia, aumento de de los factores de coagulación, aumento de los valores de creatinina. Si hay hipoperfusión tisular a nivel renal, hay oliguria, ¿no? Hipoxemia, ciertamente. Digamos que todos estos criterios traducen más que todo hipoperfusión tisular, que es los conceptos que basaron el diagnóstico de sepsis en el 2001. Sin embargo, en 2014-2015, la tercera conferencia internacional de consenso, o el Sepsis 3, se formularon criterios clínicos y analíticos para que puedan permitir distinguir infección versus infección con sepsis, porque evidentemente existe diagnósticos infecciosos versus infecciosos con sepsis. Por ejemplo, un paciente puede tener una infección urinaria, tener síntomas urinarios, pero no tener sepsis. Y los pacientes con síntomas urinarios pueden tratarse de forma ambulatoria. En cambio, los pacientes con infección urinaria y sepsis requieren hospitalización para manejo endovenoso, ¿no? Era necesario, lógicamente, diferenciar respuesta inflamatoria sistémica secundaria a infección versus a otras causas, o sea, SIRS infecciosos versus SIRS no infecciosos. Identificar, y especialmente aquellos pacientes con infección y con sepsis, que hagan o que están haciendo difusión orgánica y por lo tanto tienen un peor pronóstico. Y por ello se diseñó los criterios del Q-SOFA o el Quick-SOFA, que son criterios basados en el score SOFA. El score SOFA es este score, que es un score que representa unas siglas, ¿no? Que significa sepsis o sequential organ failure assessment, que es evaluación de falla orgánica secuencial o relacionada a sepsis, en donde básicamente es un score que se aplica a pacientes de UCI con shock séptico, en donde evaluamos la disfunción orgánica a nivel respiratoria, a nivel de coagulación, a nivel hepática, a nivel cardiovascular, sistema nervioso central y a nivel renal. Mientras el paciente tenga mayor compromiso orgánico en los diferentes órganos, tiene un mayor puntaje. Por lo tanto, mayor score SOFA, peor pronóstico, mayor posibilidad de muerte, ¿no? A través de este score SOFA se diseñó el score QSOFA, o Quick SOFA, o SOFA rápido, ¿no? Este Quick SOFA tenía básicamente el objetivo de identificar a pacientes con sepsis que tengan mayor riesgo de morir, ¿no? Estos criterios de SOFA o Quick SOFA eran básicamente 3 criterios. Alteración del nivel de conciencia con una escala de Gauss menor o igual a 13 puntos, una presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio, o una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Si el paciente tenía 2 o más criterios del Quick SOFA, se hablaba que era un paciente con alta chance de morir. Por lo tanto, requería un manejo rápido y oportuno de su paciente de sepsis, ¿no? A través de estas nuevas definiciones del último consenso, se definió la sepsis como una disfunción orgánica con amenaza vital. Ya en la sepsis, por lo tanto, los nuevos criterios de sepsis incluyen que los pacientes no solamente tengan un SIRS, un foco infeccioso, sino también que haya difusión orgánica, que puede ser de un órgano, de múltiples órganos. Por lo tanto, los criterios de sepsis actuales requieren necesariamente que exista difusión orgánica, ¿no? Y esa difusión orgánica es la que define la sepsis y la que define ciertamente que el paciente requiera manejo intrahospitalario. La identificación de la difusión orgánica puede ser tan sencilla que pueda ser detectada a través del Q-SOFA. ¿Ok? Aquellos pacientes que se hospitalizan porque tienen un Q-SOFA positivo, debe aplicarse el score SOFA, y donde se observe que un aumento en el score SOFA, más de 2 puntos, requiere un manejo en cuidados intensivos. Los pacientes con shock séptico son pacientes con sepsis, ¿no? Y que tienen un daño al sistema circulatorio o daño celular que requiera manejo para mantener presiones arteriales por encima de una presión arterial media de 60 con vasopresores, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, más que todo, ¿no? Estos son los criterios de sepsis y shock séptico, ¿no? Por lo tanto, el QSOFA no reemplaza el SIRS en la definición de sepsis. Recuerden, chicos, entonces, a manera de nuevamente corolario, el QSOFA no pretende diagnosticar a pacientes con sepsis,
sino se aplica a pacientes ya que tienen sepsis y que podamos identificar si el paciente tiene harta chance o tiene una chance importante de fallecer o complicarse. O sea, el QSOFA se aplica a pacientes que ya tienen sepsis. ¿Ok? La epidemiología de la sepsis, hay datos, básicamente datos americanos, que son 3 casos por 100.000 habitantes o 2 por 100 pacientes ingresados. Tiene que ver ciertamente con pacientes más viejitos o menores de edad, tienen mayor chance de hacer sepsis, mayores comorbilidades, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? La tercera parte de los pacientes ingresados en UCI presentaban sepsis grave, no es poco, ciertamente. La mortalidad relacionada puede estar disminuyendo en los últimos años, aunque se están describiendo secuelas importantes de disfuncionalidad física y cognitiva entre los sobrevivientes, ¿no? A veces, y esa es la pregunta a veces que uno como médico se hace, ¿no? Porque pasan los años, ciertamente existen nuevas moléculas, nuevos tratamientos, pero a costa de una calidad de vida menor, ¿no? O sea, el paciente vive más, pero con una peor calidad de vida, ¿no? Y ahí se surge la pregunta si a eso se le puede llamar vida, ¿no? En un paciente con una disfunción física y cognitiva, pero que está vivo. Esa es una pregunta en el plano ético-moral, ¿no? Bueno, la sepsis inicia con una infección que potencialmente puede terminar en un cuadro de sepsis, difusión de órgano o shock séptico, ¿no? Este estudio, hay un estudio americano, bueno, no está acá en la diapositiva, luego se las voy a pasar con la referencia, ¿no? Esto fue más o menos 2.500 pacientes con SIRS, en donde se demostró de esos 2.500 con SIRS, casi la mitad tenían una fase de la sepsis, ¿no? Recordando que estos criterios de sepsis, sepsis grave y shock séptico es un continuum, ¿no? Si el paciente con sepsis no es adecuadamente tratado, pasa a formar o a desarrollar sepsis grave, y si esta sepsis grave no recibe un adecuado manejo, pasa a ser shock séptico. Algo que se puede observar es que los homocultivos positivos o mejor dicho, los hemocultivos suelen ser más positivos mientras más grave esté el paciente. A lo largo, aumenta la positividad a lo largo del continuum, ¿no? Del 17% para sepsis hasta más del 69% en shock séptico, ¿no? La mortalidad aumentaba a lo largo del proceso evolutivo. Evidentemente, un paciente con shock séptico tiene mayor mortalidad que un paciente con sepsis, ¿no? Las manifestaciones más frecuentes de difusión orgánica pueden ser síndrome de distrés respiratorio, fracaso renal agudo, factores de coagulación alterados, ¿no? Mal pronóstico, algunos datos de mal pronóstico en pacientes con sepsis o sepsis severa, pacientes que no tengan fiebre, que en vez de fiebre hagan hipotermia o en vez de leucocitosis hagan leucopenia, o que rápidamente pasen de leucocitosis a leucopenia, también es un factor de mal pronóstico, ¿no? También es importante identificar el foco primario. Si se identifica el foco primario y suele ser un foco primario urinario, tiene un mejor pronóstico, menor mortalidad que aquellos pacientes con foco desconocido o foco respiratorio o gastrointestinal que conlleva una mayor mortalidad, ¿no? La fisiopatología, esto es un dato interesante, chicos. Este es digamos, una explicación bastante médica sobre esto, pero este gráfico incluye rápidamente eh, cómo es que fisiopatológicamente evoluciona la sepsis, ¿no? Y desarrolla ciertamente el shock séptico de forma ulterior, ¿no? Recordemos que la sepsis necesita que existe una respuesta inflamatoria, o sea, digamos que intervienen dos tipos de agentes. El agente, la noxa, la bacteria, a través de sus exotoxinas o endotoxinas, y el cuerpo, la inmunidad protectiva. La sepsis existe una respuesta exagerada de la protección de la inmunidad, ¿no? Por lo tanto, el equilibrio adecuado es lo importante, lo ideal. La homeostasis entre la respuesta protectora y la noxa o el agente bacteriano, viral, parasitario, debe haber una adecuada respuesta de forma mesurada. Cuando existe un desbalance a favor de cualquiera de los dos, existe lógicamente una manifestación clínica con sepsis. Por ejemplo, existe a nivel de leucocitos y células parenquimales, una liberación de mediadores proinflamatorios, daño celular, eh, injuria celular, ¿no? Con liberaciones de neurotransmisores, ¿no?
A nivel endotelio, es una liberación de mediadores proinflamatorios, generando un aumento de propiedades adhesivas y procoagulantes. Por eso es que en la sepsis existen mediadores inflamatorios que generan procoagulación, ¿no? Con consumo de plaquetas, con consumo de factores de coagulación, que generan en exámenes de sangre que un paciente tenga plaquetopenia o que tenga disminución de factores de coagulación, ¿no? O un aumento en los valores o tiempos de coagulación. Las plaquetas también liberan mediadores proinflamatorios, activan neutrófilos que también se pegan al endotelio y forman microtrombos, ¿no? Bueno, esto en general en relación a la inflamación excesiva que se ve en la sepsis, ¿no? Como respuesta inflamatoria o proinflamatoria, ¿no? Si existe la contraparte, por ejemplo, existe la inmunosupresión, producto de una exagerada o de una carga bacteriana importante o alta. Existe un mayor aumento de eliminación de células CD4, células TCD4, que intervienen básicamente en la identificación y la activación de macrófagos, ¿no? Una migración de la inmunidad celular hacia la inmunidad tipo TH2, que no tiene que ver con el control de infecciones bacterianas, ¿no? Los linfocitos CD8 también igualmente aumentan la apoptosis o eliminación y una disfunción citotóxica disminuida, ¿no? Producto de la mayor carga bacteriana o parasitaria o viral que hay producto de la sepsis. Los neutrófilos igualmente son alterados a través digamos, aumento de células inmaduras en torrente sanguíneo, ¿no? Que tienen un menor efecto antibacteriano, disminuyen la apoptosis, pero son neutrófilos disfuncionantes porque no son activados por los CD4, ¿no? Son neutrófilos, digamos, con funciones menores, inflamatorias, ciertamente, ¿no? Las células presentadoras de antígenos igualmente no pueden ser, digamos, no pueden ser, mm, también tienen una disfunción en relación a una expresión reducida de los complejos de histocompatibilidad y también interacciones menores con los macrófagos, ¿no? A nivel de los ganglios linfáticos también existe disminución y muerte de linfocitos de células B y de células foliculares, ¿no? Y otros tipos de inmunosupresiones como expansión de la regulación de los linfocitos T y de las poblaciones mielógenas a nivel de la médula ósea, ¿no? Esto, por lo tanto, de alguna forma explica por qué fisiopatológicamente la sepsis requiere no solo la activación a nivel celular, sino también a nivel del endotelio y de la respuesta, digamos, a nivel de la gente, ¿no? Las bacterias invaden huéspedes susceptibles, existe una infección intravascular con activación de la inflamación local. Puede haber una bacteriemia transitoria, pero en general esta bacteriemia, la salida de la bacteria a la sangre, tiene poco protagonismo. Lo que tiene mayor protagonismo suelen ser las endotoxinas o exotoxinas bacterianas, más que el producto de la misma bacteria que sale a la sangre, ¿no? Aunque existen algunas bacterias que tienen una alta virulencia que cuando llegan a sangre, al ser en realidad poca cantidad, tienen una respuesta inflamatoria exagerada y digamos, con mayor mortalidad, ¿no? Por ejemplo, el meningococo, la Rickettsia rickettsii, Vibrio vulnificus o el Capnocitopaga canimorsus, ¿no? Que es una infección producida por mordida de perros, ¿no? Existen la liberación de citoquinas proinflamatorias, citoquina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, factor de activación plaquetaria, interleuquina 2, 6 y antiinflamatorias. El correcto equilibrio genera una respuesta inflamatoria excesiva o una reacción antiinflamatoria, ¿no? Amplio espectro de el amplio espectro de posibles síndromes clínicos predominantes, shock séptico, sepsis grave, con parálisis inmune o una ventana de inmunodeficiencia. El diagnóstico, más o menos la mitad de pacientes con sepsis grave están bacteriémicos, por lo tanto es una buena oportunidad de identificar el germen. La mejor oportunidad que podamos tener en pacientes con sepsis es que se pueda identificar el germen bacteriano y podamos darle tratamiento específico al tipo de bacteria que podamos aislar. Hay un mayor riesgo de shock séptico y mortalidad, especialmente en pacientes con
más años, más de 65, pacientes con inmunodeficiencias como SIDA, inmunodeficiencias hepáticas, cirróticos, diabéticos, pacientes con cánceres hematológicos o que toman un tipo de medicamento que le genere inmunosupresión, ¿no? Hay algunos tipos de bacterias o infecciones que pueden asociar algunas patogenias, algunas enfermedades. Por ejemplo, el aislamiento de algunas bacterias puede orientar en el diagnóstico de enfermedades como, por ejemplo, si encontramos una bacteriemia por Streptococcus bovis, paciente en donde aislamos el Streptococcus bovis en sangre, uno debe sospechar rápidamente que este paciente tenga un cáncer de colon. Si tenemos, por ejemplo, en sangre, tenemos Streptococcus de grupo Viridian, Streptococcus mitis, Streptococcus galactiae, por ejemplo. En sangre, rápidamente debemos descartar endocarditis. Si paciente tenemos bacteriemias por salmonella o bacteriemia por neumococo o neumonías por neumococo en paciente joven, debemos sospechar que el paciente tenga VIH de por medio. Estas diapositivas más o menos grafican lo que le estoy comentando, ¿no? Si tenemos bacteriemas por Staphylococcus aureus, el origen más frecuente es que sea un catéter, piel, partes blandas o articulares, y debemos sospechar o descartar que tenga endocarditis, espondilodicitis, sacroileitis o que use drogas endovenosas. Si tenemos, por ejemplo, bacteriemia por neumococo, usualmente las bacteriemias por neumococo son secundarias a un foco respiratorio, paciente con neumonía bacteriémica. ¿Y quiénes son esos pacientes que hacen neumonías bacteriémicas? Típicamente son pacientes con VIH, linfoma, asplenia, mieloma múltiple, ¿no? Por ejemplo, bacteriemia por Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae suele estar presente en tacto genital femenino, piel y partes blandas. Si se da en este caso, uno debe sospechar que pueda el paciente tener, si está gestando o ha dado a la luz hace poco, sexo hiperperal o neonatal, ¿no? Alcoholismo, diabético. Es importante, ¿no? Que siempre lo recuerden. Streptococcus bovis, como le digo, ¿no? Si hay bacteriemia por Streptococcus bovis, el Streptococcus bovis suele estar en el tracto gastrointestinal. ¿Pero por qué salió a sangre del tracto gastrointestinal? Porque usualmente está presente en pacientes con cáncer de colon o alguna patología en el colon, ¿no? Y algunos de los que ya les expliqué, ¿no? Si hay Campylobacter en sangre, el origen más frecuente es gastrointestinal y debe descartarse endocarditis, ciertamente, ¿no? Y esos son las bacterias que ya les comenté. Lo pueden leer luego con detenimiento, ¿no? Acinetobacter, Clostridium, bacteroides, ¿no? Para el diagnóstico también existen una especie de biomarcadores que son pruebas diagnósticas que pueden estar asociadas a la precisión de a mayor sensibilidad para detección de pacientes con sepsis, ¿no? De distinguir pacientes con sepsis de aquellos que no tienen sepsis. Los más conocidos y más usados es la proteína C reactiva, la procalcitonina, que es un precursor de la calcitonina, que es un lipopolisacárido que se puede encontrar en la sangre, que tiene una buena sensibilidad y la especificidad es mayor que la proteína C reactiva, ¿no? Hay unas otras pruebas, pero que en general no se hacen a nivel rutinario en los hospitales o clínicas, ¿no? Y para terminar el tratamiento, básicamente de pacientes con sepsis y shock séptico está diseñado o basado en estos grandes pilares. Primero es el inicio temprano de antimicrobianos y el control del foco. Eh, lógicamente, y probablemente, bueno, esto tiene que tener con tratamiento, pero en la medida diagnóstica, antes de usar cualquier antibiótico, deben tomarse los cultivos. Lo ideal es la toma de cultivos previo al inicio de antibióticos. Eso es lo más importante, porque es la única forma de que uno puede identificar la bacteria que está provocando la infección, o el virus, o el hongo, y pueda darse tratamiento específico para ese tipo de agente. Por eso, antes de que se inicie antibiótico, debe tomarse cultivos, todos los cultivos necesarios para poder aislar el germen que está provocando la sepsis o shock séptico o sepsis grave. Ciertamente el inicio temprano de antibióticos tiene mucho que ver con el pronóstico y el control del foco también. Si es un paciente, por ejemplo, con una apendicitis, debe retirarse el apéndice. Si tiene una gangrena de Fournier, una fasciitis necrotizante a nivel perineal, el antibiótico de por sí solo no va a contribuir a que el paciente se cure, sino va a requerir una limpieza quirúrgica rápida y amplia en sala de operaciones. A eso se refiere con control del foco infeccioso, ¿no?
Debe darse también la reanimación con líquidos intravenosos, básicamente basados en cristaloides, cloruro de sodio, lactato de Ringer, más que sobre coloides. No se suele usar de forma frecuente albúmina o gelatina, cualquier otro tipo de líquidos, digamos, endovenosos, suele estar recomendado el uso de cristaloides. Evaluación de la perfusión a través clínicamente con un llenado capilar bueno, a través de la medida de presión de la cava superior, ¿no? La presión de la vena cava es una medida frecuente de evaluación de perfusión. Soporte vasoactivo que debe ser titulado más que todo, ¿no? Más que dosis fijas, debe darse dosis de vasopresores de acuerdo a la respuesta del paciente. Si con 3 centímetros por hora 3 mililitros por hora de noradrenalina, el paciente tiene una presión arterial media en 60, en 3 debe quedarse y poco a poco titularlo y bajarle la dosis de acuerdo a la tolerancia del paciente, ¿no? El control glucémico también tiene mucho que ver, el paciente debe tener glucosas controladas durante la infección, durante el manejo del shock séptico, porque se ha evaluado que pacientes con hiperglicemias tienen peor pronóstico, ¿no? Y otros tipos de terapias adyuvantes, pacientes con, se puede requerir esteroides, especialmente en pacientes con insuficiencia suprarrenal, algunos tipos de inotrópicos, especialmente en pacientes que también tengan algún deterioro cardiológico, pueden usarse dobutamina. Vitamina C no tienen mayor utilidad, ¿no? En shock séptico y ni tampoco en prevención de infecciones. Terapias de purificación sanguínea tampoco se ha visto que tengan mayor tipo de utilidad. Inmunoglobulinas o anticoagulantes va a depender del tipo de paciente, lógicamente, ¿no? O el tipo de afección que pueda tener el paciente en el momento. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, duda o un comentario, por favor. A ver. Sí, por favor. Sí, Aarón, dime por favor. Sí, doctor.